Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Singular y a los compañeros de la parte técnica que nos hacen posible el poder llevar adelante estos encuentros. Hoy vamos a estar en lo que es la quinta entrega de este ciclo de charlas Kids que tienen que ver con temas de agilidad. Y en particular hoy lo que le venimos a ofrecer, a contar un poquito es, más allá de lo que de repente se puede encontrar en la bibliografía con respecto a lo que son las competencias de un Product Owner, compartir con ustedes diferentes experiencias, diferentes consideraciones que hacen más a lo que es la cotidianidad en el trabajo. Y bueno, esperamos que sean de su agrado y bueno, en definitiva, después de estos minutos que vamos a estar conversando un rato, les resulte provechoso. Lo primero que les quiero compartir es que, bueno, que en definitiva, como les decía, esta charla es una de las charlas Kids que estamos dando junto con otros dos compañeros y amigos, Rubén Vega y Roberto Pascale. Y lo que estamos intentando es hacer un pequeño review de lo que fueron las charlas anteriores, simplemente para mencionarlas y para tomarlas como referencia. Marcamos las dos últimas, donde el 6 de marzo tuve la oportunidad de compartir con ustedes la charla que fue de la idea del producto, ¿sí? Donde bueno, tratamos de dar un poco toda una pincelada de cómo desde eso conceptual que puede llegar a ser una idea, cómo se puede llevar a tener un producto más tangible. Y el 8 de marzo Rubén nos compartió lo que es las competencias del Agile Coach, ¿sí? Donde definitivamente fue sumamente enriquecedora la charla debido a que, bueno, Rubén es un artista en esto, ¿no? De la agilidad, es un creador. Entonces, parte de lo que nos propone son fórmulas para que se nos queden en la cabeza mucho más fácil de qué va esto del Agile y bueno, los distintos contextos, cómo trabajamos, las competencias del Agile Coach. La verdad que compartió un montón de ejemplos y de experiencias vividas. Así que bueno, les recomiendo definitivamente el, el verlas si les hace posible. Esto es un poquito lo que vamos a intentar mostrarles hoy, ¿sí? Vamos a transitar un poco y recalcando, ¿sí? El papel que tenemos desde Agile en todo lo que son las organizaciones, cuáles son las áreas más importantes, cómo es un distintivo casi que común en todas las organizaciones y cuáles son los perfiles, cuáles son sus tareas. Después, una breve pincelada, sobre todo para aclarar conceptos. Hemos hablado con varias personas durante estos días y realmente la audiencia, tal vez no ahora, pero de repente sí los que lo ven después, nos dijeron, bueno, estaría bueno que nos compartieras también un poquito de esa visión de lo que es el Agile, de lo que es el Scrum, porque hay mucha gente que no lo termina de tener claro, digamos, entonces, bueno, vamos a compartir un poquito de eso. Para poder encajar al Product Owner dentro de lo que es todo esto, ¿no? Dentro de lo que es el mundo Agile, digamos. Y vamos a hablar, sí, más formalmente, si queremos decir, en lo que son las responsabilidades del Product Owner y qué aptitudes, ¿sí? Consideramos que este PO, este Product Owner debería tener. Cuáles creemos por lo menos que son las más relevantes. Y lo último, lo que les decía, un poco más bajando a tierra, el tema de la sección se llama el trabajo de qué va, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace ese PO en su día a día? Cómo se relaciona con las distintas capas, con los equipos, etc. Así que bueno, sin más, como les decía, ¿qué papel tenemos en el Agile? Lo primero es que reconocemos que en la gran mayoría de las organizaciones fundamentalmente se dividen en tres áreas, ¿sí? Con tres componentes, ¿sí? Con un perfil muy marcado, ¿sí? El que tiene que ver con negocio, el que tiene que ver con la transformación y el que tiene que ver con tecnología. Si entendemos a la organización como una estructura piramidal, el 90% o más de las organizaciones tienen esta estructura piramidal,
Vemos que correspondiendo a negocio, en la parte alta encontramos a lo que es el rol del portfolio manager, ¿sí? En la parte media, lo que viene a ser el product manager, ¿sí? Que está más vinculado a lo que puede ser a nivel de programa, que se le llama, ¿sí? Y más vinculado a lo que es el equipo y a lo que es el desarrollo de un producto en sí, es nuestro amigo y convocado de hoy, que es el Product Owner. Lo que tiene que ver con la transformación. Como contraparte, en la parte alta de la pirámide encontramos el rol del Enterprise Agile Coach, ¿sí? Y ahí me quedaron el orden cambiado. En la parte media el Agile Coach y en la parte baja el Scrum Master. Disculpas por el error. Y en lo que tiene que ver con tecnología, sí, ya vemos más un portfolio manager eventualmente, que no lo colocamos porque pueden existir o no, dependiendo de las organizaciones, ya no es tan común. Lo que sí seguro que es muy común es el tema de el Program Tech Lead y el Technical Lead dentro de lo que son los equipos, ¿sí? Bien, vamos un poquito en detalle nomás a ver de qué va cada uno de estos roles. Lo que es negocio. En lo que es negocio, y si bien les decía que es cierto que aparece el rol del Product Owner, ¿sí? Muy vinculado a lo que son los equipos, toda el área de negocio está basada y está focalizada en lo que tiene que ser la entrega de valor a lo que son los clientes, ¿sí? Viniendo de una visión mucho más de portfolio global, ¿sí? De lo que es la organización, pasando por los diferentes programas que van a agrupar esos productos por perfil, por interés, etc. Y luego sí ya llegando a la parte baja, lo que les decía de la pirámide, en lo que son los equipos trabajando directamente con productos. Bueno, esta propuesta de valor viene normalmente de arriba, ¿sí? Una propuesta de los niveles altos, y se va heredando, digamos, y se va ideando un poco más en detalle a medida que va permeando por los distintos niveles. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Bueno, hay que alinear objetivos, hay que alinear metas, hay que alinear, hay que, digamos, tener en cuenta los presupuestos, hay que tener en cuenta los riesgos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que es esa lógica de la organización, de cómo llevar adelante los distintos productos, que claramente vincula todo lo que es la parte de negocio. Lo que es tecnología es, y como para dar una redacción, digamos, bastante resumida, son los que hacen posible que la visión de negocio se lleve adelante, ¿sí? Básicamente es eso, darle viabilidad técnica, como dice ahí, respecto a las necesidades de negocio y, en definitiva, de toda la organización. Por supuesto que también ellos intervienen en lo que es el descubrimiento o la manifestación de determinados tipos de riesgo, ¿sí? En este caso, muy vinculados a lo que tiene que ver tecnológico, a lo que tiene que ver con lo tecnológico. De la misma manera, existen lo que se llaman las dependencias, ¿sí? Usualmente trabajamos con dependencias, que desde el lado de negocio hay dependencias de ideas, en lo que tiene que ver a cómo se tienen que articular esos distintos productos para convivir y coexistir. Y desde tecnología, por supuesto que también el cómo va a ser ese relacionamiento técnico, ¿sí? Tecnológico, debajo de lo que es esa propuesta funcional o esa propuesta de valor, ¿sí? ¿De qué va nuestro rol? Y acá ya vamos a hablar un poco más en primera persona. Es tratar de articular todo esto que negocio propone y todo esto que tecnología viabiliza, ¿sí? De una forma más metodológica, ¿sí? Esa convivencia que tiene que ver entre lo funcional y cómo llevarlo a la implementación en sí, cómo ponerlo en manos de los usuarios, deberíamos poder hacerlo de una forma, la organización en realidad debería poder hacerlo de una forma sana, ¿sí? Donde sano significa, por ejemplo, que haya buen relacionamiento, que haya buen vínculo entre los equipos, entre las distintas personas, entre las distintas capas de la organización, donde también, digamos, podamos tener un ambiente de confianza, de cordialidad, de franqueza, ¿sí? De colaboración. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento humano y con la metodología de trabajo, donde nosotros claramente es donde más impactamos.
¿sí? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien el trabajo o no? En lo personal, y lo mismo sé que hablo por Bob y por Rubén, nos encanta medirnos, a nosotros nos encanta medirnos, nos encanta saber si nuestro trabajo lo estamos haciendo bien o mal. De hecho, promovemos que todo lo que sea Agile, que todo lo que sean roles de transformación, tengamos nuestras capacidades de medición, tengamos nuestras propias métricas. Eso es una forma donde nadie se termina con la opinión. ¿Sí? No hay más opinólogos sobre si los roles de transformación generan valor o no. Realmente lo generamos o no, en base a datos. ¿Sí? Y bueno, parte de la tarea es bueno, facilitar sesiones, aportar diferentes tipos de herramientas para justamente poder generar los resultados esperados, ayudar a que ese ritmo de desarrollo sea un ritmo sostenible, que sea sano para la gente. No es normal, como pasaba antes en la época del waterfall, llamémosle, el hecho de trabajar con unas cargas horarias casi que interminables. ¿Sí? Nosotros fundamentalmente lo que estamos es muy atentos a las necesidades, estamos muy atentos a los lenguajes corporales de las personas cuando están hablando, cuando se están dirigiendo, a las palabras, a los tonos. Entonces, en base a todo eso tratamos de generar un entorno mucho más confortable para todas las personas. En definitiva, resumiendo, nuestro rol se trata de ayudar, ayudar, ayudar. Y además en los ratos libres pensamos en cómo ayudar. Eso creo que me parece que es un buen resumen de lo que se trata nuestro rol. No me quiero olvidar comentarles en realidad que tenemos el chat de YouTube abierto. Yo lo tengo acá, así que cualquier consulta que ustedes vayan eh, necesitando, la van haciendo directo en el chat y yo a medida que las vaya viendo, las voy consultando. Si ven que de repente me voy un poco y es que no lo vi, no estuve atento, me hago una pausa y seguro que volvemos atrás y lo aclaramos sin problema ninguno, porque acá más importante de lo que yo tenga para decir es lo que ustedes eventualmente necesiten y podamos ayudarlos en esas consultas. Así que bueno, en lo que tiene que ver Agile, Scrum, roles, escalado, etcétera, etcétera. Lo primero que nada es entender que el Agile, ¿sí? El Agile como tal, es como un gran paraguas donde, digamos, le da cobertura a un montón de elementos. Y en elementos coloco marcos de trabajo, coloco filosofías de trabajo, coloco metodología de trabajo, coloco técnicas de trabajo, coloco formas de pensar de cómo llevar adelante ya el propio proceso de construcción del software. ¿Sí? Todo lo que aparece del lado izquierdo, ¿sí? De la pantalla es, como dice ahí, es todos esos elementos vinculados a lo que es un equipo, la aplicación para un solo equipo. ¿Sí? En Scrum, bueno, ahora después conversamos del tema de la cantidad de personas, pero fundamentalmente está pensado en que los equipos sean de 9 personas. La realidad, como digo, es porfiada y muchas veces, por no decir la gran mayoría, excede mucho eso, ¿no? Por lo tanto, es un tema, es todo un tema. El librito está muy bien, pero después nos encontramos con otras cosas. Bien, del lado derecho. Del lado derecho es ya elementos, ¿sí? Que tienen que ver con lo que se denomina escalado, ¿sí? Y es cómo se pueden generar distintas estructuras, distintos modelos de gobernanza para que esos equipos que trabajan en esa organización se relacionen, se vinculen y entre ellos trabajen de forma coordinada, trabajen de forma independiente pero complementaria, trabajen de forma colaborativa, etcétera, etcétera. Y para eso hay muchos lo que se llaman frameworks de trabajo. ¿Sí? Bien, a ver el chat, alguna consulta. Perfecto, seguimos. Entonces, muy brevemente, porque no es la idea de dar lo que es Scrum hoy, pero comentar simplemente que el marco por excelencia que se utiliza en gran parte de las organizaciones a lo que tiene que ver con el Agile y la forma de trabajo de los equipos es Scrum. ¿Sí?
Eh, Sugerimos que sea Scrum también por un montón de razones que no vienen en la charla de hoy. Entonces, ¿qué encontramos dentro de lo que es Scrum? Scrum primero es un marco de trabajo, ¿sí? Donde tiene diferentes roles, donde existen diferentes actividades, lo que se denominan artefactos, ¿sí? Las actividades son también llamadas a veces ceremonias, ¿sí? Y un conjunto de reglas, ¿sí? Que van a generar esa forma de moverse dentro del marco. Entonces, como roles, lo primero es contarles que tenemos el Product Owner, que aparece aquí, en esta parte de lo que es el ciclo de Scrum. Scrum es todo esto, ¿sí? Toda la vuelta es el diagrama de lo que representa Scrum. Y aquí lo que les decía, aquí tenemos el Product Owner. El Product Owner es el responsable primero y último de lo que el equipo vaya a trabajar, de lo que el equipo vaya a desarrollar. El Product Owner no está acá casualmente, ¿sí? No se visualiza al inicio de lo que es Scrum porque sí, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, sino que además no es que haya dos, sino que se multiplica, ¿no? También está durante todo el ciclo de Scrum. Tenemos el Scrum Master, tenemos los desarrolladores, tenemos el sprint, tenemos las diferentes ceremonias, ¿sí? Donde cada una tiene su sentido, su particularidad, ¿sí? Y lo fundamental de todo esto es entender que cada producto que salga, no tiene por qué ser software, cada producto, cada vez que terminamos un sprint, hay algo de valor que eventualmente, si no es entregable al cliente, por lo menos colabora en lo que va a ser esa entrega final al cliente, ¿sí? O esa entrega al cliente. Bien, ¿alguna consulta o algo? Nada, seguimos adelante. Respecto al escalado, ¿sí? Como les decía, hay una gran variedad de distintos frameworks de escalado, ¿sí? En particular, nombramos los más famosos, por llamarlo de alguna manera, como son Scrum of Scrums o Scrum Scale o LESS en sus dos versiones. ¿Sí? Hay una versión que es para organizaciones con hasta 8 equipos o sectores con hasta 8 equipos y luego el LESS escalado, digamos, el extendido, que es para más de 8 equipos, donde, como les digo, o sea, no vamos a entrar en el detalle ni de cada uno ni nada, porque esto da hasta, les diría, más que una charla, hasta para un curso con cada uno de estos marcos. Y después sí, los que están sobre la derecha de la pantalla, es como, podríamos decir que es el más robusto de todos los frameworks, ¿sí? Que tiene que ver con Safe. Safe tiene igualmente varios sabores, ¿sí? Varios niveles de granularidad y de elementos que claramente van aumentando su complejidad a medida que las organizaciones van siendo cada vez más grandes y más complejas, ¿sí? Muy bien. Seguimos adelante, no hay consultas en el chat, así que perfecto. El tema de los roles, lo que les decía. Tenemos al Product Owner, tenemos al Scrum Master y tenemos al equipo de desarrollo. Y acá está muy clarito lo que decíamos hoy respecto a las tres áreas o a los tres componentes que hacen a lo que son las organizaciones. El Product Owner en representación de todo lo que es negocio, ¿sí? El Scrum Master en representación de todo lo que es ese rol de transformación que ayuda a la organización, en este caso muy vinculado al equipo, y el equipo de desarrollo. ¿Sí? El equipo de desarrollo donde, por supuesto que cada organización, incluso mucho más que el nivel de granularidad de la organización, a nivel del propio sector, el equipo de desarrollo está compuesto por una variedad muy heterogénea de desarrolladores, no solamente en lo que tiene que ver si son junior o senior, sino que, digamos, puede haber, dependiendo del momento que se esté trabajando, puede haber menos desarrolladores de front, más desarrolladores de servicios, menos desarrolladores de back, más desarrolladores, no sé, bueno, la gente de diseño también está metida acá en esto, o sea, no quiero olvidarme nunca jamás de la gente de diseño, que es fundamental, sin que ellos nos presenten esas interfaces tan maravillosas que muchas veces hacen,
no tendríamos nada donde programar, nada de referencia. Pero bueno, fundamentalmente es eso, ¿sí? Compartir los tres roles fundamentales. Ahora bien, ya empezando a meternos en tema. ¿Qué pasa con el Product Owner? El Product Owner en particular tiene una cualidad, ¿sí? Y es que él usualmente trabaja con, o mirando en realidad hacia dos sectores, digamos, fundamentalmente. Uno hacia lo que es dentro del equipo y otro es hacia lo que es fuera del equipo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque en el entendido que los stakeholders son todas las personas que de alguna u otra manera tienen determinado tipo de interés sobre el producto que se está desarrollando, ¿sí? Claramente vamos a ver que no solamente los stakeholders son los clientes, los usuarios finales o los usuarios internos incluso de nuestra organización, sino que pueden haber personas que estén fuera de la organización. Fuera, no de la organización, fuera de lo que es el equipo o el área en sí que está desarrollando el producto. Ahora bien, también es cierto que existe, en alguna bibliografía aparece como una clasificación de los stakeholders, ¿sí? Y muchas veces los clasifican según los intereses, ¿sí? Una clasificación posible según los intereses. Intereses directos, ¿sí? O incluso también llamados internos, o intereses indirectos, ¿sí? O también llamados externos. Ahora bien, ¿quiénes son estos stakeholders con intereses directos? Y son los clientes, los que van a usar nuestro producto. Eventualmente pueden llegar a ser los proveedores, ¿sí? Ni que hablar que son usuarios internos que pueden ser, digamos, destinatarios o de nuestro producto o de parte de nuestro producto o de nuestro servicio, ¿sí? Directivos de la organización, ni que hablar, ¿sí? Y bueno, y todas las figuras que a ustedes se les ocurran que pueden estar dentro de la organización y que eventualmente tengan que ver con el Product Owner. Ahora bien, existen también stakeholders con intereses indirectos. Y acá quiero poner mucho cuidado porque depende mucho de la realidad. Pueden existir stakeholders con intereses indirectos o también llamados de externos, ¿sí? O no, digamos. Y aquí identificamos, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si estamos haciendo algún producto que tenga que ver con el medio ambiente, bueno, puede existir que haya grupos de interés en lo que estamos haciendo que tengan que ver con la ecología, ¿sí? Y no tenga nada que ver ni con la organización, y no tenga nada que ver con nada. Ahora, sí definitivamente tenemos que valorar, o el Product Owner en este caso, tiene que valorar si la solución es factible o no, si es viable o no, tomando en consideración algunos aspectos de este planteo de los ecologistas, por ejemplo, donde, digamos, se genere todo un buen clima para que a la hora de que el producto salga a la calle, salga a la venta, no lo tiren abajo, no haya problemas, digamos, con, no sé, reivindicaciones o cuestiones que estas personas en este caso podrían estar interesados. De nuevo, es muy particular y simplemente se los comento porque, bueno, puede llegar a tener que ver con algún producto o algún servicio que se esté desarrollando con alguna realidad en cuestión. Muy bien, seguimos. Stakeholders. El Product Owner de los stakeholders es necesario que entienda y que conozca de todos los stakeholders quiénes son, cuáles son sus intereses, qué necesidades tienen sobre el producto, ¿sí? Pero sobre todo, ver de qué forma ese producto y ese servicio puede ayudar a mejorar la vida de esas personas destinatarias de nuestro producto. Y la necesidad de esa mejora puede ser visto desde el punto de vista de los
de las personas, de los directivos, por ejemplo, de la organización, puede ser con el rédito económico, por supuesto, el retorno a la inversión, la ganancia, etcétera, etcétera, aunque no vayan a tocar la aplicación en toda su vida. Y los clientes finales, claramente que sí, en su cotidianidad o en lo que vayan a utilizar. Ahora bien, primer tip o primer consejo que tiene que ver un poco más con lo que nosotros hemos adquirido y hemos vivido de nuestra vieja época de desarrollador y bueno, luego de agilista. Todo lo que vean con este clip ahí enganchado viene por ese lado. ¿Tá? Así que le digo por si me olvido de comentarle posteriormente, pero más que nada pasa por ahí. El Product Owner tiene que saber que le puede decir que no. De hecho, le debe decir que no a los stakeholders. ¿De qué manera? Bueno, claramente no de una forma, digamos, violenta, por llamarlo de alguna manera. De una forma razonada, de una forma consensuada, debe poder decir que no a los stakeholders. Ya vamos a ver que es necesario que esos stakeholders estén muy relacionados y muy vinculados con lo que es el proceso de trabajo y de desarrollo del producto. ¿Sí? El dibujito que mostrábamos antes, que de hecho es parcialmente lo que se ve ahora, digamos, lo que muestra, considero que es poco feliz porque pone al Product Owner en el medio y como que deja al stakeholder disjunto de lo que es el proceso del equipo, ¿no? Lo que se podría interpretar. Pero bueno, más allá de detalles, el Product Owner puede decir que no a los stakeholders. Otra cosa importante, que muchas veces roza con algún espíritu de igualdad o de justicia que aparece por ahí, es no todos los stakeholders son iguales. ¿Sí? No todos los stakeholders influyen en nuestro producto de la misma manera. Por lo tanto, no hay que tratarlos a todos de igual forma. Créanme que no hay que tratarlos a todos de igual forma. Esa premisa de, porque a este le suplo esta necesidad o le considero esta necesidad, le tengo que suplir esta otra necesidad a este otro. No, esto no es un partido de fútbol y hay que salir empatado. No funciona así. ¿Sí? Otra cosa que sugerimos también es no gestionar a esos stakeholders de forma independiente, de forma individual. ¿Sí? Por lo menos no más de lo necesario. ¿Sí? Y por último, recordar que el cliente, nuestro cliente, también es un stakeholder. Por lo tanto, y esto sí lo quiero recalcar, es fundamental que ese cliente pueda participar por lo menos de los resultados primarios, aunque sea de prueba, tipo piloto, en salida controlada, lo que sea, del producto que estamos haciendo. ¿Sí? En esas primeras fases iterativas, en esas primeros estadios donde se empiezan a delinear las primeras interfaces, donde se empiezan a delinear las primeras funcionalidades, etcétera, 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 el usuario final debe participar. No deberíamos de dejarlo ajeno a todo esto. Principales responsabilidades. Marta, decir que no en cuanto a qué. Bueno, Marta, mirá, decir no en cuanto a qué. En cuanto a requerimientos que te puedan pedir tranquilamente. Ya sea porque no es la hora de hacerlo, en el entendido de que técnicamente no es posible, en el entendido de que la prioridad hoy por hoy, el equipo la organización, el product owner considera que no es factible ahora. Muchos no. Depende muchísimo del contexto. Pero lo importante es que ese product owner, y también lo vamos a ver después, sienta esa capacidad de decir que no. Para eso el product owner tiene que estar empoderado. ¿Sí? Ya lo vamos a comentar un poquito más, qué cualidades debe tener ese product owner más en lo personal, digamos, más que en lo técnico, para poder plantarse frente a su trabajo, a su día a día. No sé si quedó claro. Mientras tanto sigo y cualquier cosa me preguntas de vuelta. Excelente, Marta, muchas gracias. Quedó claro. Bien,
Lo que les decía respecto a las responsabilidades del Product Owner. El Product Owner, primero que nada, es un rol de tiempo completo. Y esto va para muchos de los viejos clientes y algunas organizaciones que me ha tocado trabajar en el pasado, eh, que tiene que ver con que, bueno, el Product Owner puede hacer más de una cosa. El Product Owner se puede dedicar a muchos equipos. El Product Owner es como una fuente inagotable de ideas y de pensamientos y como que los días de los Product Owners no son de 24 horas, son de más, ¿no? Bueno, no. El Product Owner, para realmente realizar su trabajo de forma eficiente y de forma, eh, volvemos a lo sano, ¿sí? Es sumamente deseable que tenga todo su foco y su rol 100% con el tema, ¿sí? La realidad, como les digo, es porfiada y la gran mayoría de las veces no hay un product owner por un equipo, sino que en realidad hay más. Después caemos en que el product owner necesita ayuda, entonces empezás a agregar roles accesorios al product owner, bueno, etcétera, etcétera. Pero no viene el caso de eso. El tema. El product owner tiene la responsabilidad o comparte responsabilidad en este caso con otros actores dentro de lo que es la rama de negocio eventualmente en lo que es la organización, en lo que tiene que ver con la economía. ¿Sí? Y esto significa que el product owner tiene que velar por los intereses económicos de la organización de la misma manera que si fueran propios, ¿sí? A ese grado de conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que el product owner haga, todo lo que el product owner promueva, va a ser el resultado final es una generación de valor para lo que es la organización. Ese es el resultado final, final, final. Más allá que el cliente le guste o no le guste la aplicación, le sea útil o no le sea útil el servicio. El último impacto es el tema de rédito económico en definitiva para la organización. Por lo tanto, tiene que justificar muy bien sus gastos, tiene que ser muy consciente del impacto que implica y tiene que trabajar esa responsabilidad económica a todo nivel. Que muchas veces es cierto, no es escuchado, es cierto. Que muchas veces es escuchado a medias, es cierto. Pero lo que promovemos desde nuestra experiencia es que el Product Owner participe en todo lo que es la planificación económica. Desde lo que son releases, desde lo que son organización en los Q, que se trabaja muchas veces por Q. Bueno, la mayoría de las veces se trabaja por Q. En lo que tiene que ver con ese backlog que se va a estar armando para ver qué es lo que se va a desarrollar, ¿sí? Y en el sprint. ¿Y en el sprint por qué? Porque en el sprint muchas veces hay cambio de personas en el equipo, ¿sí? Por las distintas etapas. Bueno, aprovecho y me hago autopublicidad. La charla de la idea del producto hablamos un poquito de lo que tiene que ver los distintos espacios de lo que implica el proceso este de ideación al producto. Y bueno, parte de ese proceso es que a veces trabajamos en sprint que tiene mucha carga de ideación, a veces trabajamos en sprint que tiene mucha carga de desarrollo y a veces trabajamos en sprint que hay una mezcla de ambos, porque por un lado se está ideando las cosas nuevas y por otro lado se está desarrollando lo que ya se definió. Entonces, en definitiva, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica a nivel de sprint, a nivel de release, sino que a nivel de product backlog en base a la priorización. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué tipo de decisiones se encuentra el product owner que tiene que tomar? Un poco para contextualizar o dar un poquito más de idea de qué va. Por ejemplo, ¿qué pasa si varias semanas después de un esfuerzo de desarrollo de fecha fija, ¿no? con fecha de entrega ya prefijada, a 6 meses reconocemos una oportunidad de aumentar los ingresos que habíamos planificado que íbamos a tener, ¿sí? Y eso implica tomarnos una semana adicional. Vamos a tener que desarrollar algo nuevo que implica tomar una semana adicional, ¿sí? Un 4% en lo que tiene que ver el retraso.
¿Qué pasa si agregamos esa característica a la release? ¿Vale la pena postergar el lanzamiento? No. ¿Deberíamos cambiar ese tiempo o no? ¿Vale la pena la ganancia que vamos a tener haciendo esta modificación o no? Bueno, este tipo de cosas que va de también cuidar la economía de esa inversión y de esos compromisos, ¿sí? Es parte de lo que el Product Owner piensa. Otro ejemplo. Digamos que planeamos un lanzamiento de 10 sprints, pero después de 7 vemos que la cosa no camina, ¿sí? Que los resultados no están ni de cerca lo que habíamos pensado, que nos está costando muchísimo más hacer las cosas que queríamos hacer o que pretendíamos hacer. Entonces, en definitiva, el Product Owner se plantea, o por lo menos si él no tiene la potestad total dentro de lo que es el marco de la organización, el Product Owner va y levanta el problema y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con este desarrollo o no seguimos con este desarrollo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, bueno, de nuevo, a veces puede decidir, a veces no, pero es el que tiene que estar pendiente en primera línea de todas estas cosas. Porque les recuerdo, el último responsable y el primer responsable de lo que el equipo haga es el PO. Seguimos. ¿Qué otras responsabilidades tiene el PO? Participar en las planning. ¿Sí? Definitivamente participar en las planning. ¿Y en qué planning? En todas las planning. Porque hay planning a nivel de portfolio, hay planning a nivel de programa, hay planning a nivel de equipo. Muchas veces no pasa esto, obviamente. ¿Sí? Está claro. Es lo ideal. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque en el entendido de que el PO, y lo vamos a ver después en las aptitudes que debería tener, en el entendido de que el PO es una persona que conoce del dominio, de la experticia del área en que se está trabajando, en que ese producto se va a desarrollar, en que ese servicio se va a desarrollar, lo que trabaja, lo que hace es poder dar un marco mucho más cierto a determinadas cosas que eventualmente se pudiesen llegar a plantear en los niveles más altos de la organización, donde se empiezan a delinear las grandes líneas económicas, las grandes estrategias económicas de la organización. Entonces, por ejemplo, sería muy bueno que trabajara a nivel de portfolio, en esa planificación, ¿sí? Por lo menos participar para ser escuchado. De la misma manera, en lo que tiene que ver en esa planificación más a nivel de programa entre varios equipos, y por supuesto ni que hablar en la planificación de su propio producto, en la planificación de las releases, ¿sí? Ahí es él el que comanda todo, ¿sí? El que va a estar diciendo qué se va a desarrollar en el siguiente sprint, qué se va a desarrollar durante todo el Q, cuáles son las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Alguna gestión económica de un Product Owner. ¿Y eso no es propio de otros roles? Sí, pero el Product Owner debe, esa es una pregunta de Rubén en el chat, perdón que me corté. El Product Owner debe de por lo menos opinar o eventualmente levantar el tema con el requisito o la cuestión económica, ¿sí? Por ejemplo, te puede pasar de que vos tengas una planificación realizada, ¿sí? Y el impacto de esa release, vamos a llamarlo release, no vamos a entrar ni en mínimo producto viable, no vamos a entrar en evolutivo, no vamos a entrar en nada de eso, vamos a llamar una release, ¿sí? El impacto de esa release implica de que ese componente que se está haciendo va a ayudar a otro producto de otro equipo, ¿sí? A poder generar una facturación de A, B o C. Ahora, el hecho de que vos puedas cumplir o no con esa planificación, el hecho de que puedas realmente poder entregar eso, puede depender o que te den los recursos en el tiempo y forma adecuado, o que eventualmente tengas disponibilidad de tiempo para poder desarrollar esa idea naturalmente. El tema es que todo eso tiene impacto económico, tiene impacto en lo que es la gestión económica. Y el productor muchas veces tiene que caer en la pregunta de, bueno, a ver, realmente, si esto fuera para mí, de mi propio interés, ¿invertiría lo que me va a salir a hacer todo esto para generar ese producto? Bueno, a veces la respuesta sí, a veces las respuestas no. Claramente el PO a nivel del equipo
la gran mayoría de las veces no es el que define, pero de vuelta, creemos que es importante que tenga voz, por lo menos. ¿Sí? Por lo menos que tenga voz. No sé si está más o menos contestada la pregunta. No sé si, digamos, puede haber alguna cuestión que me lo refute. Me parecería genial también. Así que bueno, acá guardamos los comentarios de la audiencia. Mientras tanto, seguimos. ¿Qué otra responsabilidad tiene el PO? El PO tiene fundamentalmente que ver y que velar por lo que se va a construir, ¿sí? Como les decíamos, es el responsable último de todo eso. Por lo tanto, es fundamental que el PO tenga lo que se llama el Product Backlog, ¿sí? Lo que mostrábamos hoy en la imagen de Scrum, de lo que es el marco. Al principio se ubicaba el Product Owner, bueno, de hecho está acá. Es esto que mostrábamos hoy. El Product Owner, este backlog, que es la lista de elementos que se van a trabajar, que se van a desarrollar, es 100% responsabilidad del Product Owner. Que es cierto que dependiendo de las diferentes historias, bueno, acá les quiero comentar una cosa. Acá estoy mostrando un backlog donde se está viendo a nivel de release, ¿sí? La agrupación, ¿sí? A nivel de versión. Yo les voy a ser brutalmente honesto. Nunca llegué a ver un backlog desarrollado que se viera así, ¿sí? Ahora también es cierto que nuestro compañero Roberto está trabajando en un experimento, en una experiencia con uno de sus equipos, en tratar de generar un backlog de esto. ¿Para qué? Fantástico, para generar visibilidad, para generar transparencia, para que el equipo tenga claro por dónde va a ir, no solamente en el próximo Q, sino muchísimo más adelante. Entonces, lo que les decía, este refinamiento, este grooming del Product Backlog, ¿sí? que es el elemento fundamental donde el PO es el principal responsable, tiene infinidad de criterios, infinidad de consideraciones para poder ser ordenado, particionado, mantenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como ven, aquí incluso aparecen elementos que son descartados. Acá no me extrañaría de que hubiera habido una cuestión económica que la organización definió que, bueno, que resulta que no vamos por ahí, vamos por otro lado, cambiaron las prioridades y seguimos. Entonces, lo otro que le quería mostrar, esto mismo. El Product Owner como tal, ¿sí? En esto que es el backlog, aparecen consideraciones o características que complementan a la definición de cada uno de esos ítems. ¿Cuáles son estas características? Estas características están muy ligadas a lo que tiene que ver con qué es lo que tiene que pasar para que el producto, para que esta funcionalidad esté lista, esté pronta a nivel funcional, ¿sí? ¿Qué prerequisitos puede haber a nivel técnico, ¿sí? para poder llevar adelante esta funcionalidad, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo se considera que esta funcionalidad realmente se ha realizado? ¿Sí? Un lado son las condiciones y en otro lado son los puntos de verificación. Y para esto, ya lo vamos a ver, se llama, por un lado, lo que es Definition of Ready, ¿sí? Que aparece aquí, el Ready, y por otro lado, el Done. ¿Sí? El Done es, ya les digo, la verificación de que los puntos del Ready se cumplieron. ¿Sí? Cuidado con esto. Muchas veces se tiende a confundir lo que es el ready con lo que es los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación tienen que ver con el aspecto más operativo, más funcional de lo que se está pidiendo en ese requisito. Estos requisitos puede haber de todo, puede haber requisitos funcionales, puede haber requisitos técnicos, puede haber requisitos que tengan que ver con
precondiciones, por ejemplo, de definición de documentación o de habilitación con cuestiones legales, con cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso, a pesar de que el product owner puede no saber de cuestiones de seguridad, puede no saber de cuestiones legales, sí termina siendo responsable de que todo eso aparezca acá. ¿Por qué? Porque eso puede impactar en lo que decíamos, en ese producto final y por lo tanto en ese valor que esperemos obtener de ese producto final. Simplemente como aclaración para visualizar un poco más el criterio de aceptación como ejemplo, ¿no? Decimos que tenemos una historia o un ítem de ese backlog a desarrollar donde dice que como cliente quiero retirar dinero en un cajero automático y para poder evitar ir al banco, con el objetivo de poder evitar ir al banco. Entonces, ¿cuál puede ser un criterio de aceptación? Bueno, en el entendido de que la cuenta tiene crédito, ¿sí? Lo que hacemos es verificar de que esa tarjeta sea válida, que el cajero tiene dinero disponible. En el momento de que el cliente está intentando realmente efectuar esa operación, y el resultado de toda esa lógica es que la cuenta, el dinero es debitado de la cuenta y el cliente se hace del dinero y recupera su tarjeta. Eso es el criterio de aceptación del intentar sacar el dinero del cajero. ¿Qué definition of ready podría tener? Bueno, podría tener, vamos a ver un par de ejemplos después, la claridad en esa definición, que no haya ambigüedad, contemplar los escenarios, entender en qué tipo de navegador o para qué tipo de dispositivo se está intentando trabajar, la versión de ATM, no sé, lo que sea, ¿sí? Todo eso otro está mucho más ligado a lo que es la definición de ready. A ver si tenemos alguna consulta. No tenemos nada, por lo tanto, seguimos adelante. Espero que les esté quedando claro. Bueno, muy bien. Esto está muy bonito. Me hace recordar viejas épocas. ¿Qué pasa con la colaboración con el equipo? Sí, acá traje esta gráfica que realmente me pareció fantástica porque muestra de una forma muy sencilla cuál es el compromiso entre lo que es el cliente o incluso determinados stakeholders que hacen a lo que es el desarrollo del producto, desde el punto de vista de lo que era el trabajo de la metodología tradicional, ¿sí? Por un lado, y por otro lado lo que hace a lo que es el trabajo en Scrum. Entonces, como ven, en la metodología tradicional vemos un fuerte compromiso, ¿sí? Un fuerte nivel de compromiso al principio de la realización del trabajo, ¿sí? Durante muy poco tiempo, ¿sí? Luego ese compromiso cae drásticamente y aquí podríamos decir que es donde el equipo empieza a entender, por sus propios medios, ¿sí? Empieza a entender qué fue lo que el cliente le pidió, empieza a trabajar, ¿sí? Y una vez hecha la magia, como decimos, el equipo entrega al cliente y el cliente dice, uy, y ahora viene lo bueno, lo lindo. El cliente afirma, si hubieran leído mi documento de requisitos con más atención, habrían creado lo que realmente quería. Y el equipo responde, bueno, si hubieran escrito su documento con más claridad, habríamos creado algo diferente. Construimos lo que nos pidieron, ¿sí? Esto es lo que pasaba en la vieja metodología, en el waterfall, en lo que nosotros cotidianamente teníamos hace unos cuantos años atrás. Incluso hay muchas organizaciones que todavía hoy lo tienen. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con Scrum, cuando trabajamos con Agile, cuando trabajamos con marcos de escalado? Este compromiso es mucho más constante en el tiempo, ¿sí? Está presente en realidad durante todo el ciclo de lo que es el proceso de desarrollo, y eso hace que lo que entregue, el producto que se esté entregando, esté mucho más acorde a lo que el cliente solicitó o está solicitando. Bien, el chat está quieto, perfecto. Bien, colaboración con los stakeholders. Detalle no menor.
Muchas veces el product owner tiene la particularidad, digamos, que es tomado por una figura de eh, analista funcional, que recolecta requerimientos, o analista de negocio, donde, bueno, se aproxima un poco más a lo que es el rol de product owner, pero muchísimas veces lo que sucede es que es un receptor de pedidos de los stakeholders. En este caso, lo que nosotros buscamos o entendemos que el product owner debe hacer con sus stakeholders es relacionarse de una manera totalmente diferente. ¿Sí? Eh, el product owner debe lograr la implicancia de esos stakeholders, debe lograr ese entendimiento fundamental, diría yo, que debe aparecer cuando existen intereses contrapuestos, muchas veces, entre diferentes stakeholders. Entonces, bueno, ese product owner debe realmente colaborar con todos, ¿sí? Y lograr esos mecanismos que puedan articular esas necesidades encontradas, digamos, ¿sí? Eh, Paréntesis. Acá tenemos una fuerte actuación nosotros desde el rol de transformación. Fuertísima, fuertísima. Inclusive muchas veces ayudando al product owner a que se dé cuenta de estas situaciones. Ayudarlo a desatascar ese apabullamiento que puede llegar a tener de parte de sus N stakeholders diferentes. ¿Sí? Eh, Nosotros muchas veces somos los que detectamos este tipo de cosas y lo que le planteamos alguna posible solución al product owner. Existen dinámicas de priorización, existen dinámicas de colaboración, existen dinámicas de generar más equipos, ¿sí? para poder lograr estos acuerdos y esta colaboración con los stakeholders. Muy bien, el chat está quieto, por lo tanto, seguimos. Principales características o aptitudes que debería tener el product owner a nuestro humilde entender. Fundamentalmente, lo primero, el tema de que sepa de lo que va su negocio, digamos, su trabajo. O sea, si es un producto, si el product owner está, digamos, es el entendido, es el que tiene la visión del producto que va a realizar, es el único, bueno, no sé si el único, pero es una persona altamente entendida en llevar esa idea, plasmarla en un producto, claramente tiene que conocer del área, tiene que tener esa experticia en el área de lo que se va a desarrollar. ¿Sí? Entender perfectamente no solamente lo que hay que hacer, sino eventualmente, y creo que muchas veces es importante también, lo que no se debe hacer. ¿Sí? Es fundamental que ese conocimiento, ese dominio, permita el anticipo de posibles problemas que pueda llegar a tener. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí, poder generar otras características que tienen más que ver con el relacionamiento personal, y esto sí va de la mano de lo que hablábamos recién con el tema de los stakeholders, el cómo ese product owner genera buen rollo, como se dice por acá, con todos los stakeholders, con todos los niveles de la organización, con sus colegas, con las personas del equipo, con los desarrolladores, con las personas de alto nivel. O sea, ese vínculo interpersonal, esa capacidad de generar estos consensos que decíamos, es fundamental que este product owner lo pueda tener. ¿Sí? Eh, Hace muchos años un viejo amigo, me decía que uno realiza su trabajo dependiendo de la mochila que tiene puesta encima, ¿no? Entonces puede ser que la mochila mía sea de cumplir con lo mío y nada más, o otra mochila un poco más grande puede ser de que el equipo, digamos, yo vele porque realmente el equipo
progrese y funcione bien. Puedo tener otra mochila más grande que sea de la organización y para esto me viene un ejemplo. Ese ejemplo de la mochila, esa visión de la mochila me parece que está muy buena, pero además eh, hay un cuento y una historia que dice que había dos personas trabajando en una cantera de piedra donde los dos estaban cortando piedra eh, para lo que va a ser la iglesia, ¿no? La construcción de la iglesia, la construcción del templo. Entonces, una de esas personas le preguntaron qué era lo que estaba haciendo. Y decía, no, yo estoy acá rompiendo piedra. Y el otro decía, estoy colaborando para construir el mejor templo que podamos tener en la ciudad. Entonces, esa capacidad de compromiso, esa capacidad de estar sumamente motivado y motivar al resto es lo que termina indefectiblemente haciendo mella en lo que es el equipo y en lo que es la organización y que claramente se va a terminar viendo en el producto. Créanme que se va a terminar viendo en el producto. Muy bien, ahora, el Product Owner como tomador de decisiones. Y esto va vinculado a varias aristas, digamos, de lo que es la persona y de lo que es el rol. Primero que nada, consideramos que ese PO tiene que estar empoderado por la organización para poder tomar decisiones, ¿sí? El asunto que tiene que acompañarlo no solamente con ese empoderamiento, sino con el suficiente carácter como para decidir lo que tenga que decidir. Digamos, las decisiones muchas veces no son sencillas, ¿sí? Las decisiones muchas veces están, pueden ser no muy simpáticas, ¿sí? Sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones, digamos, que tenga que ver con el rendimiento de alguno de los componentes del equipo, de lo que se espera, de lo que está rindiendo. A ver, no es responsabilidad del PO decir si alguien tiene que seguir o no, que no se malinterprete. Pero sí la decisión de decir, hey, tengo que hablar con alguien de la organización para levantar este tema, o con el Scrum Master en este caso, para decir, mira, me está pasando esto, no estoy obteniendo los resultados que estoy teniendo, ayúdame, bueno, e incluso colaborar en alguna decisión poco simpática. A lo que voy es que las decisiones no son solamente sobre el producto, ¿sí? Puede haber otro tipo de decisiones que también creemos que es necesario que el Product Owner tenga el carácter para poder tomarlas, ¿sí? Llevarlas adelante. Muy bien. Ya, todo tranquilo. La responsabilidad. La responsabilidad, y aclaro ahí el accountability, porque viene del inglés y es una responsabilidad que no tiene una traducción muy clara en el español y que va más que nada a cuestiones donde el Product Owner es responsable de un montón de cuestiones que hacen al proceso de desarrollo y que de repente no dependen de él directamente, ¿sí? Lo que les decía, si el producto, por ejemplo, no cumple con algún tema legal, por ejemplo, que, bueno, que el área de negocio, perdón, el área de negocio, el área de justamente de legal no lo vio, se lo salteó, no se dio cuenta del problema que podía tener y ese producto efectivamente después ocasiona un perjuicio legal. En lo que tiene que ver con esto del marco de trabajo, en lo que tiene que ver a la integridad del producto, en lo que tiene que ver a lo que hace el producto efectivamente, el Product Owner sigue siendo responsable, ¿sí? Sigue siendo responsable. Muy bien. Ahora, vamos a, y ahora sí ya más compartir un poco más de lo que es el propio trabajo del Product Owner. Esto es una visión un poco general, ¿sí? De lo que podría llegar a ser el inicio de un ciclo de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar, lo que está establecido acá son sprints de 2 semanas, ¿sí? Ciclos de 2 semanas de trabajo, donde cada 2 semanas pasa todo esto, ¿sí? Y vamos a comentar cada uno de los puntos, digamos, que creemos que son interesantes para ver de qué va el trabajo del Product Owner en ese día a día.
Lo que les decía al inicio de la charla, ¿no? En las primeras slides, es el Product Owner debería o sería aconsejable que participe en esas planning de portfolio o en esas planning de producto. Seguramente no en todo el proceso, seguramente en alguna etapa más de definición, más de ser un poco más fino en lo que son algunas estimaciones, en esa elaboración de un roadmap a alto nivel. ¿Sí? Trabajar con, con el representante del negocio en lo que viene a ser los niveles más altos de la organización, como por ejemplo el portfolio manager, ¿sí? En lo que tiene que ver al portfolio, por supuesto, o en lo que tiene que ver con el product manager, en lo que tiene que ver el program manager, perdón, en lo que tiene que ver con la planificación más a nivel de programa entre varios equipos, ¿sí? Entonces, bueno, estas discusiones, esta visión es fundamental que se lleven adelante entre la primera y segunda semana. ¿Qué es lo que pasa en esta tercera semana? En esta tercera semana ya el Product Owner trabaja más localmente, ¿sí? Donde empieza a delinear esa primera versión de backlog, donde empieza a delinear ese Q que se va a estar trabajando. Y ojo, porque no quiero decir que esto implique tarea de desarrollo. No, no, no. Tarea de empezar a trabajar con el producto. Y parte de ese trabajo es lo que hablábamos en la charla del otro día. Tiene que ver con la ideación, tiene que ver con la exploración, tiene que ver con la generación de nuevas ideas, de la colaboración entre diferentes personas, entre los diferentes actores que conforman a la organización y de acuerdo a las diferentes experiencias, de cómo ir ideando ese producto. ¿Sí? Entonces, bueno, esas primeras 3 semanas nos las va a llevar en una planning de portfolio, una planning de programa, que ahí está de producto, en realidad es de programa, y ya directamente más a bajo nivel, más en lo que va a ser el próximo Q, los próximos Q, en la tercera semana. Bien, esto por supuesto es un caso ideal y como ven las notaciones, ahí está muy bien explicado en el libro, ¿no? Esto muchas veces son procesos que tienen sus iteraciones, por no decir siempre, son procesos que tienen sus iteraciones y se trabaja una primera etapa en esto y después se trabaja en una siguiente etapa más posterior, en varias etapas más posteriores. Ahora bien, simplemente comentar que en esta etapa de este plan inicial, eh, de esta release planning, ¿sí? Podríamos llamarlo así, o de esta primera aproximación a lo que va a ser el producto, ¿sí? Nosotros desde la transformación nos gusta, bueno, esto ya es más personal, digamos, pero me consta que Roberto y Rubén también, nos gusta trabajar mucho con una dinámica que se llama la famosa Inception, ¿no? Donde ahí fundamentalmente se trata de dar un panorama bastante amplio, con diferentes dinámicas. Hay varios sabores de Inception, ¿sí? Donde se dejan muy claramente establecidos distintos aspectos que tienen que ver con lo que va a hacer ese producto. Bueno, en esta etapa inicial, antes de lo que es empezar un sprint, es donde esperamos, donde es deseable trabajar en esa Inception. Muy bien, seguimos. Punto 3. Seguimos en la cotidianidad de este Product Owner. Una vez que terminamos esta parte de planificación, empezamos con el primer sprint. ¿Sí? Sprint. Entonces, tenemos reuniones con los stakeholders, acordamos de todo lo que habíamos pensado, qué es lo que vamos a hacer en ese backlog, ¿sí? Empezamos a trabajar con la parte de tecnología para ver más que dependencias en estas primeras etapas, algún tema de viabilidad, ¿sí? A ver el chat. En esta tercera semana, ¿lo hace con portfolio o ya con su equipo? No, ya la idea, Marta, es con el equipo.
¿sí? Esto de la Inception ya es mucho más local, lo que se espera. Ojo, ojo, no quiero, cuidado con ser muy rotundo con estas afirmaciones, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la idea que se hagan Inceptions a nivel de portfolio, que se hagan Inception a nivel de programa. Muchísimo, me seduce muchísimo la idea. También es cierto que es complicado que suceda. ¿Sí? Hoy por hoy te diría que no sé si en muchos lados se puede llegar a realizar. Pero en el contexto de esto que estamos hablando así, en este estadio ideal de una semanita para cada cosa, sí, esta tercera semana pensamos en lo que sería ya más para el propio equipo. ¿Sí? Rubén, pero eso de participar en portfolio, ¿suele ocurrir? No, bueno, lo que decía, justo, no te había leído. No. Muchas veces, por no decirte siempre, eh, digamos, el famoso roadmap a nivel de portfolio viene dado por un montón de gente eh, que tiene un conocimiento particular de cómo funcionan las cosas y tiene claro cuándo se van a cumplir las etapas y cuándo se van a ir haciendo las cosas. Todo esto con mucha ironía, ¿no? Claramente. En otro momento me pueden contactar por LinkedIn y les cuento realmente lo que sucede muchas veces con estos roadmaps a alto nivel, ¿sí? Y cómo en este caso los pobres product owners terminan sufriendo por esas planificaciones ahí poco transparentes, por lo menos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no sé si quedó Rubén contestado. ¿De qué manera transformación podría meter al product owner con portfolio? Y bueno, nada, facilitación de... A ver, lo ideal es concientizar a portfolio de lo necesario que es el product owner en esas etapas, ¿no? En estas etapas tan previas, ¿sí? Y ahí está muy metido todo lo que puede llegar a ser procesos de formación, hay que hablar, procesos de coaching. Muchas veces es necesario romper con limitantes que la gente de portfolio, que la propia gente de portfolio pueda llegar a tener. Para tema coaching y profundización del tema coaching, les recomiendo la charla de Bob, que hizo la primera, si no estoy mal creo que fue la primera, sí, la primera, y la charla de Rubén, que tenía que ver con las competencias del Agile Coach. Esas dos hablan mucho de lo que es el coaching y realmente les puede dar una visión bastante clara de por qué estoy diciendo esto, por qué es necesario que el coaching esté pegado a lo que es estos roles más de alto nivel, ¿sí? De esa manera creo que podría ser factible. Coacheando al portfolio manager, en este caso, o a los portfolio managers, y a los program managers para poder permitir, entre comillas, que los product owners se acoplen a ese proceso de ideación, ¿por qué no llamarlo?, de lo que va a ser la estrategia de la organización. Entonces, como les decía, estábamos en el punto 3, estábamos hablando del Product Backlog, estábamos hablando de qué aparecía en ese primer Product Backlog. Yo le estaba comentando que a veces, o en régimen en realidad, cuando ya se está desarrollando, aparecen mucho a nivel técnico las dependencias, pero también es cierto que en estas primeras etapas, a nivel técnico lo que aparece es estudio de factibilidad de lo que se está planteando, por lo menos a un alto nivel, ¿sí? ¿Qué es lo que es necesario o qué es lo que es deseable para que este backlog realmente le dé información al equipo, el equipo entienda por dónde va a ir el proceso de trabajo en el próximo Q, en los próximos Q, en los próximos releases? Bueno, tener una buena cantidad de elementos, ¿sí? Y esto no significa de que el trabajo tiene que llevarse al más mínimo detalle. Ahora vamos a ver después un poquito más el tema del refinamiento en sí, que es una tarea no menor que hace el product owner. Pero quédense con esto, que todo lo más posible debería estar ahí para dar visibilidad y transparencia a lo que es el rumbo de lo que el equipo va a estar haciendo. Seguimos. Punto 4.
Participar en las planning del sprint. Y la planning del sprint la vemos acá. ¿Sí? Como acotación, como comentario. Todo lo que el PO viene planteando en estas primeras etapas, en portfolio, en programa, a nivel de Inception, a nivel de este primer backlog que se va a presentar golpeándole la puerta al primer sprint, etcétera, etcétera, son todas cuestiones o ítems que aparecen como carta de intención. Es como, ok, por acá vamos a ir, ¿sí? O vamos a intentar ir por aquí. Ahora, ¿qué es lo que más quiero resaltar respecto a lo que pasa de acá a acá? Del 3 al 4. Que cuando un ítem de ese backlog entra a lo que es la planning, la sprint planning, ¿sí? Cuando esa sprint planning da como resultado ese sprint backlog, esos ítems que aparecen en el backlog son el compromiso de lo que el equipo va a realizar durante el sprint. Ahora sí que lo que pase con esta planificación, con este resultado de planificación, lo que suceda acá adentro, logrando esto o no, es ya un problema de compromiso. Es ya un problema de cumplimos o no cumplimos con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Y ahí el equipo sí pasa a ser responsable de este trabajo, de esta tarea. ¿Sí? Bien. ¿Qué me interesa mostrar acá respecto a lo que es el trabajo o las consideraciones que ese Product Owner debería tener? Que cuando empezamos a hablar de las planning de los sprint, ¿sí? Y por supuesto que no en estas primeras, porque estamos conociendo al equipo, porque estamos entendiendo un poco más de qué va el trabajo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Nosotros en Agile y desde la transformación promovemos el prestar atención a lo que es lo que llamamos la capacidad del equipo. Y esta capacidad del equipo viene dada por unos valores que se llaman puntos de historia, ¿sí? Donde ya vamos a ver que hay muchas estrategias diferentes, muchas escalas diferentes de cómo trabajar con estos puntos de historia o de cómo darle valor a estos puntos de historia. Pero de nuevo, lo fundamental acá es entender que el equipo tiene una capacidad, ¿sí? Que va a tener una capacidad, que debemos intentar promover la mejora, ¿sí? O sea, cada vez entregar más, pero cuidado con esto, porque esto lo dicen los libros, ¿sí? Y se da de lleno, se da de frente con lo que es trabajar a un ritmo sostenible, ¿sí? Si nosotros, por un lado, le hacemos caso a la bibliografía y decimos, no, tenemos que buscar cada vez entregar más puntos, ¿sí? Como forma de mejora, de medir mejora, en realidad, el entregar más puntos significa trabajar más, generar más. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar más y generar más, esa sostenibilidad que también promovemos desde el lado de la transformación, desde el lado Agile, se cae a pedazos. Porque si trabajamos más, generamos más y además tenemos que hacerlo a ritmo sostenible, no hay por dónde, ¿sí? Más allá de que por supuesto que en ese proceso de incrementar los puntos hay incremento de la experiencia, hay incremento de esa experticia de cómo ir resolviendo tales o cuales situaciones, por supuesto que sí. Y lo que nosotros vamos a intentar que suceda es que el equipo, partiendo de un determinado número, logre a un ritmo sostenible crecer lo más posible, pero que sea de valor constante y sostenible. A ver, y por eso el dibujo. Va a variar muchísimo dependiendo de esas etapas que yo les decía y que les comentaba en la charla de la idea del producto, que transitamos en ese proceso de generar ese producto. ¿Por qué? Y porque en una etapa vamos a tener la ideación. En otra etapa vamos a tener la prototipación, por llamarlo de alguna manera, o la generación de ese MVP, ¿sí? Por decir algo. Y en las siguientes etapas más sucesivas ya más los evolutivos. Bueno, durante todo eso hay una mezcla de cosas que se van haciendo. Hay
cuestiones que tienen que ver con ideas, hay cuestiones que tienen que ver con pruebas, hay cuestiones que tienen que ver con el propio desarrollo en sí. Por lo tanto, cuidado con ese valor que aparece ahí de 100, esa interpretación de la capacidad que pueda llegar a tener, esa velocidad promedio que pueda llegar a tener el equipo, dependiendo de esas etapas que estén transcurriendo. ¿Qué es lo que nosotros promovemos cuando hablamos con el Product Owner? Cuidado no caer en la trampa de los números, de la velocidad, ¿sí? Cuidado no caer en la trampa de sobreexigirnos o subexigirnos, ¿sí? Muchas veces, dependiendo de la casuística, puede pasar de que el equipo dice, no, en realidad se suma gente, pero son junior y no saben, entonces vamos a ir por menos puntos para mientras que se adapten. No, no, no. Esto va de experimentar, de aprender y de generar conocimiento. Y a partir de ahí, elaborar, sí, las estrategias mucho más claras, mucho más tangibles de cómo el equipo puede ir creciendo. Vamos a apurar porque si no, se nos va a ir la hora. Y eso no lo quiere nadie. Entonces, otro aspecto más que tiene que ver con este trabajo del Product Owner. Fíjese todas las cosas que el Product Owner tiene que tener en la cabeza, ¿no? Mientras que día a día interactúa y hace todo su trabajo. El tema de participar en las daily. De nuevo, la academia o la bibliografía dice el Product Owner no tiene por qué participar en las daily. De hecho, no hace mucho, un buen amigo, un Product Owner, me dice, pero Sergio, me han dado en un curso que el Product Owner no tiene que estar en las daily. Vos me haces ir a las daily. Bueno, sí, yo lo hago ir a las daily, le pido que vaya a las daily, le recomiendo que vaya a las daily porque en las daily es donde se ven las nanas y los dolores y donde el equipo de primera mano puede obtener una respuesta clara y una definición de por dónde tiene que ir y por dónde puede hacer. Y por lo tanto, ponerse a trabajar de inmediato en eso. Subsanarlo, cambiar el rumbo o profundizar en eso que está haciendo y que genera ese posible bloqueo, ese posible impedimento para realizar su propio trabajo. Muy bien. Preguntas en el chat. Está todo tranquilo. Perfecto. Seguimos adelante. El Product Owner habla con los stakeholders, revisa los objetivos y las prioridades. ¿En dónde? En la review. Y acá, simplemente como acotación, cuidado porque muchas veces se habla de que la review es la demo. No, no es la demo. En la review, aparte de que cuando se puede se hace una demo, en la review se ven muchas otras cosas. Entre ellas se discute qué fue lo que se hizo, por qué se hizo así, por qué se dejó de hacer otras cosas que se habían comprometido. El PO, conjuntamente con los stakeholders, analizan el estado de situación y se fijan a ver de qué manera impactan ese backlog que se va a reacomodar, digamos, o no, para el sprint siguiente, ¿sí? También va de eso en la review el trabajo del PO. Y acá otra discrepancia que me consta que tenemos con estos dos buenos amigos, Rubén y Roberto, que es el tema que el PO no participa en la retrospectiva según la propia, bueno, mucha bibliografía, ¿no? Entonces, lo que decimos es, ok, entiendo lo que dice la bibliografía porque hablan del equipo de desarrollo, pero también es cierto que muchas veces el equipo no es el equipo de desarrollo solo. Y forman parte de estas tres patas que hablábamos hoy, negocio, transformación y tecnología. Por lo tanto, creemos que es fundamental que el PO esté representado y plantee los pain que haya tenido durante ese sprint y plantee o muestre los errores que haya tenido y eventualmente pueda generar diferentes estrategias de mejora para poder trabajar mucho mejor o por lo menos una estrategia alternativa a lo que puede llegar a ser la nueva iteración, el nuevo sprint, ¿sí? Bien, seguimos adelante. No tenemos preguntas. Ahora bien, ¿qué pasa con el backlog? ¿Qué pasa con la grooming? Bueno, ahí me quedó mal la animación, disculpas. Pasan las mejores familias. Lo que les decía, en la grooming o en el refinamiento, ¿sí? Es fundamentalmente la sesión o las sesiones donde se trabaja en depurar este backlog.
Y el depurar este backlog, los elementos que están en el backlog se llaman ítems del product backlog, ¿sí? Conocidos por PBI o PBI o PBIs, ¿sí? Y estos ítems tienen diferentes particularidades, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con los diferentes tamaños. Como ven, los más grandes están abajo, los de la zona media tienen un desarrollo, un refinamiento no tan fino como los que están aquí arriba, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que va de esto es de invertir el tiempo en dar detalle a las cosas que se tienen que hacer para lo que efectivamente se va a trabajar de forma inmediata, ¿sí? No perder el tiempo, fundamentalmente va de eso. El tema de estos tamaños, que se habla de tamaños. Estos tamaños tienen que ver o se muestran, impactan, ¿sí? En lo que se llama diferentes estrategias de estimación, ¿sí? Y acá las diferentes estrategias de estimación tienen tanto que ver como escalas o inventiva o creatividad que pueda tener el Scrum Master de turno o el Agile Coach de turno, o incluso hasta el PO de turno, ¿no? Podemos hablar de tallas de ropa, perdón. Podemos hablar de la serie de Fibonacci, podemos hablar de una serie del 1 al 5, como sé que hay colegas que lo utilizan, etcétera, etcétera. O sea, no hay una escala que digamos, sea la verdad absoluta con esto, y tampoco impacta el hecho de que diferentes equipos dentro de la propia organización, incluso dentro del propio programa, puedan utilizar diferentes escalas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nosotros buscamos desde la transformación de nuevo y desde las métricas es buscar mostrar la evolución. Y la evolución es en base a porcentajes, no es en base a cantidades fijas absolutas, ¿sí? Por lo tanto, lo que se pueda llegar a medir de todo esto es en relación a la escala que está tomada. Por lo tanto, para nosotros nos sirve cualquier escala. Y lo siguiente que tiene este backlog es la priorización, ¿sí? Y la priorización puede venir dada por lo que se espera entregar en los releases, por lo que la precedencia que pueda llegar a existir dependiendo de alguna capacidad técnica, funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la priorización es lo que realmente termina definiendo el cuándo se va a hacer qué, ¿sí? Ahora bien, consejo. Consejo para tener nuestro backlog actualizado. Y ahora debería haber aparecido el cuadrito con el pin. Tres consejos, ¿sí? Primero que nada, asegurarnos de que el trabajo pendiente, ¿sí? Ese backlog sea lo que llamamos deep, que sea detallado, que sea evolutivo, que esté estimado, ¿sí? Y por supuesto que esté priorizado. Que no es más ni menos el impactar en todo lo que venimos hablando hasta ahora. Por supuesto que tener en cuenta lo que son las dependencias, ¿sí? Dependencias funcionales, dependencias técnicas, dependencias de cuestiones que tengan que ver con seguridad, de definiciones, lo que sea. Las dependencias deben aparecer. Puede estar un backlog no considerado con ninguna dependencia y sin embargo esa dependencia quedar en el tope del backlog para trabajarse de primera porque es lo que va a destrabar posibles cuestiones posteriores. Y ahora sí, levanto la mano, es agilizar las reuniones. Levanto la mano porque esto es de transformación claramente. Ojalá pudiésemos lograr, de hecho existen, POs que estén atentos a esto, ¿no? A que las reuniones estén enfocadas, a que existan estos refinamientos en paralelo, que si hay ítems que son netamente técnicos lo pueda realizar solamente el equipo técnico, con el compromiso de tener ese backlog actualizado. Pero bueno, en definitiva, digamos, no olvidemos que el PO termina siendo el responsable del backlog, ¿sí? Aunque tenga historias técnicas. Seguimos adelante. Respecto a la grooming, lo que les decíamos. Acá simplemente mostramos un poco más en detalle qué cosas pueden pasar con ese backlog y qué debería tener, ¿no? Es simplemente más a modo descriptivo que otra cosa. Una repriorización de ítems, un refinamiento. Acá ven que, bueno, apareció un ítem largo y se refinó en 3 más pequeños.
hay ítems que se descartan por alguna decisión comercial, o aparece algún ítem que me la jugaría que pudiese llegar a ser algún tema de dependencia, la estimación, ¿sí? La estimación es todo otro tema que, para hablar, incluso hay talleres para hacer de estimación, con criterios, etc. El tema de que este refinamiento entendemos que tiene que ser un proceso colaborativo, ¿sí? Que muchas veces puede que tengan que participar stakeholders, ¿sí? Si es necesario. No hay problema, creemos que no hay problema con eso, ¿sí? Y bueno, que definitivamente tiene que estar la figura del Scrum Master en este caso por ser el rol de transformación del equipo y el equipo de desarrollo cuando es necesario. ¿Cuándo ocurre este refinamiento? ¿Cuándo se da este refinamiento? Este refinamiento se da fundamentalmente cuando se necesita. Así, tan sencillo como eso. Este refinamiento se puede dar al principio del sprint, se puede dar en algún proceso, en alguna sesión intermedia del sprint, ¿sí? Ojo, se puede refinar, porque la práctica así lo muestra, se puede refinar cosas que ya estén en el sprint backlog, que ya estén en el sprint. Cuidado, que no es lo deseable. Se supone que todo lo que entra al sprint ya está refinado, ya se sabe lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. Pero es mi obligación contarles a ustedes y compartir con ustedes, con todos nuestros PO queridos que van a estar por ahí, que sí, que pasa que se refinen ítems que estén adentro de un backlog, ¿sí? De vuelta, por cuestiones que de repente no son omisiones del proceso previo, sino que cuestiones que tienen que ver con algo que apareció durante esos días previos a ese refinamiento. Por supuesto que puede aparecer un refinamiento en lo que es la daily. El Product Owner trabaja, participa de la daily, como les decía, a mí me gusta que el Product Owner esté en la daily, y cuando el Product Owner está en la daily, lo que sucede es que, nada, puede haber alguna duda, y ante la duda, el Product Owner es el mejor en contestarla, y si eso implica la tarea de refinar algún ítem en cuestión, pues bienvenido sea, mejor en ese momento que al final del sprint. ¿Qué pasó? Me falló la presentación, disculpen. Bueno, lo que les decía. Seguimos. En cualquier momento. Perdón que me sacó un poquito el fallo en la aplicación acá. En la daily podía ser un evento, una instancia importante para poder refinar. Lo otro que tenemos también es en la review, lo que les decíamos. Puede haber un momento donde el Product Owner, hablando con los stakeholders, se tomen determinadas definiciones o se necesite explorar un poco más por dónde va a ir el sprint siguiente. Por lo tanto, se trabaja con lo que vaya a dar. Con lo que se vaya a dar en esa sesión, básicamente. Ahora bien, detalles, cositas importantes que les decía hoy. Aparecen la definition of ready y la definition of done. Esto también es parte de lo que es el proceso de refinamiento. Un ítem, además de tener todo lo que habíamos hablado hoy, el DIP, ¿sí? Es interesante que tenga por lo menos un definition of ready y un definition of done. Y esto muchas veces, y a modo de simplificación y para no cargar al equipo, lo que se hace es tratar de definir un definition of ready y un definition of done bastante genéricos en la medida de lo posible. Y para muestra basta un botón. Vamos a mostrar ejemplos, ¿sí? Acá esto me quedó mal, porque lo que les quería comentar, bueno, qué lástima, no importa, cosas del vivo. Lo que les quería comentar, un par de definition of ready, ya les digo, bastante genéricos. Uno de ellos podría ser este que aparece acá. Primero que nada, que tener claro el valor comercial, el valor del producto de lo que vamos a hacer en este sprint, ¿sí? Tenerlo claro, que todo el equipo lo tenga claro, qué es lo que se va a intentar hacer, es más una declaración. Pero después sí, que el equipo entienda lo suficiente, en el suficiente detalle,
cada uno de estos ítems que van a estar, o que están en realidad, en lo que es la sprint planning, ¿sí? Que las dependencias estén identificadas, ¿sí? Que el equipo cuenta con las personas adecuadas para poder llevar adelante las tareas estas que están haciendo, ¿sí? Que estén estimados todos esos ítems. Es como las precondiciones que deberían cumplir esos ítems para poder entrar y ser considerados en la planning y poder seguir trabajando, ¿sí? Los criterios de aceptación, bueno, los criterios del Definition of Done, nada, más genérico, más vinculado a cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, que los ítems que se vayan a desarrollar o que el producto o el incremento del producto haya cumplido con determinados tests, que en producción de errores o no, en el caso que los incrementos de producto tengan que ver con documentación o contenido, bueno, haberlo revisado, estar con testes a que eso está bien hecho. Y bueno, estos dos que aparecen aquí son de libro, ¿sí? Son sacados del libro simplemente para que vean que existe variedad de eso. Prometo después compartir la diapositiva correcta. Esto juro que no estaba así. Bien. ¿Qué más? El tema de los stakeholders. ¿Qué es lo que no vemos de este Product Owner, ¿no? Este trabajo que está por atrás, que está oculto? Como PO debemos tener presente lo siguiente. ¿Realmente generamos esa formación, formamos a nuestros stakeholders para que estén implicados en lo que es el proceso de desarrollo de este producto, de este servicio? ¿Sí? ¿Realmente generamos esos ambientes de colaboración o trabajamos con los roles de transformación, en este caso el Scrum Master o los Agile Coaches, para generar estos climas de colaboración en lo que es el propio equipo, entre los stakeholders y el equipo, entre los distintos niveles de la organización? ¿Cómo podemos mejorar estas estrategias colaborativas? ¿Sí? ¿Cómo hablar con los stakeholders que no cooperan? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que muchas veces sugiero, por un tema de que este PO pueda poner más foco, es que simplemente pueda dedicarse a detectar este tipo de problemas y convocar de inmediato al rol de transformación. Mi experiencia indica de que normalmente el rol de transformación, el Scrum Master, el Agile Coach, se da cuenta, ¿sí? No es una novedad. Pero bueno, es bueno que estar por lo menos alineados con el PO para que pueda trabajar. Ya estamos casi al final. Sé que estamos unos minutitos pasados. Una nueva, por ejemplo, algunas de las cuestiones que tenemos que considerar, ¿no? Una nueva característica está retrasada y ha sido subestimada, ¿sí? Y todo esto debido a una gran deuda técnica, ¿sí? De vuelta, deuda técnica, aspectos que tienen que ver con las cosas que se hacen y que van quedando en el tintero. Bueno, de nuevo, tema para una charla en sí, todo lo que tiene que ver con deuda técnica. Pero deuda técnica es las cosas que el producto debería o cómo debería funcionar y no funciona, ¿sí? No las cumple, no lo tiene. Entonces, resulta que aparece un stakeholder, ¿sí? Que dice que, bueno, que está, que listo, que a mí no me interesa que haya deuda técnica, que hay que terminarlo, ¿sí? Porque ya se ha invertido mucho y que, bueno, que hay que terminarlo y listo. ¿Cómo el Product Owner lidia con esto? ¿Cómo trabaja con esto? Por ejemplo, el departamento de ventas o de management o de los C-level, ¿sí? Arregló alguna cuestión funcional del negocio o de lo que sea por su cuenta, se comprometió y le llega con la novedad del Product Owner. Y le dice, tenés que hacer esto, hay que hacer esto. Y además hasta con determinada prioridad. Perdón. Entonces, el PO cómo trabaja. Nosotros este tipo de pedidos así, que es como un lineazo vertical, le llamamos PMC, ¿sí? PMC es una cuestión interna, es para identificarlo entre nosotros, Rubén, Bob y yo. Básicamente es las consultas, ¿sí? Consultas entre comillas del Project Manager, ¿no? Por eso PMC. O del Portfolio Manager, dependiendo de quién la haga. Entonces, bueno, tuvimos un cambio de prioridades por un PMC que nos llevó,
porque nos llegó o por un PMC que nos plantearon y tenemos que cambiar toda la planificación del siguiente curso. No, cosas así. Nosotros ya sabemos que viene así, de lineazo, que no estaba previsto. Ahora bien, ya estamos. ¿Qué es lo que seguimos con qué es lo que no vemos del Product Owner? El Product Owner tiene que estar sumamente, digamos, comprometido, ¿sí?, a llevar adelante diferentes tipos de métrica, ¿sí?, que generen o que muestren en realidad ese valor que él está generando, que el equipo está generando en definitiva con el producto, con el servicio. Son métricas que muchas veces tienen que ver con métricas de negocio, ¿sí?, captación de clientes, incremento en los ingresos, adhesión de X porcentaje de usuarios nuevos, etcétera, etcétera. Ese valor de ese incremento que les decía debe estar mostrado, ¿sí?, no con lo mismo claramente, porque los intereses son diferentes, entonces habrá que ver de qué manera se le muestra hacia el lado del cliente y hacia el lado de lo que es portfolio, son los niveles más altos de la organización. En el entendido de que el PO es el responsable, pero los que hacemos el producto somos todos, ¿sí? Fomentar esa responsabilidad compartida, esa capacidad de vínculo, de implicancia en lo que es el cuidar a ese producto, ¿sí?, el tratar de que todos realmente hagamos un producto bueno, un producto de calidad, ¿sí?, sobre todo un producto de calidad. El tema de calidad es fundamental, es tenerlo presente siempre. Ese Product Owner, desde transformación lo pinchamos un poquito, no les voy a negar, para que siempre tenga presente los valores de Scrum. Los valores de Scrum vienen dados por el coraje, foco, compromiso, respeto y apertura, ¿no?, como están ahí abajo. Simplemente aclaratorio para los que no estén familiarizados con eso. Pero fundamentalmente creemos que el Product Owner debe ser un mentor. Y un mentor en el más amplio sentido. No solamente en lo que hace a sus roles colaborativos, como el Business Analyst o el analista funcional eventualmente, sino que además en esa capacidad de fomentar la generación de ideas, ¿sí?, que cualquiera del equipo esté en condiciones de traer cosas y generarlas y co-crear y conversar y entre todos realmente generar ese compromiso y esa colaboración. ¿Qué es lo que hace ese Product Owner? Articula entre lo que es la parte estratégica de la organización, ¿sí?, su idea, la estrategia, la posibilidad de llevar adelante lo que él tenía pensado llevar adelante y esa efectiva realización dentro de lo que es el ciclo de Qs o dentro de lo que es el ciclo de sprints, ¿sí? Eso, digamos, de lo personal hacia adentro del equipo. Y hacia arriba, esa visión debe estar claramente alineada, debe estar contenida en lo que tiene que ver con limitantes económicas que puede dar la organización, entre priorizaciones a nivel de portfolio que le da la propia organización. Entonces es como que tiene que jugar con esa doble articulación, ¿no? Esto no es solamente al principio del sprint, sino que es durante al principio del ciclo, digamos, de desarrollo, sino que es durante todo el proceso. Muy bien. Y ahora sí, la esencia y finalizando. El PO es de los roles más gratificantes y sacrificados que creo que tenemos en lo que es este trabajo, este proceso en las organizaciones. Participa en las daily, en los sprints, en los releases, en las planificaciones de portfolio, etcétera, etcétera, en la estrategia. Perdón. Perdón, trata de trabajar con una propuesta de valor para tenerla presente y sobre todo con el pensamiento multipista. ¿Qué decimos? Nada, la planificación tiene que ser de lo más general a lo más particular a través de distintos ciclos donde el presupuesto y los compromisos de fecha estén
fijos, pueden estar fijos y claramente va a haber una variación en lo que es el alcance. Y con todo eso llegan a lo que es el trabajo sprint a sprint. Para nosotros es fundamental que el PO tenga pensamiento multipista. Te pido disculpas por esta voz de final. Nada, el pensamiento multipista significa tener diferentes planes, podemos decir. Plan A, plan B, plan C, plan D, para trabajar en diferentes alternativas, diferentes propuestas que complementen esta verdadera propuesta de valor, pero que permitan seguir adelante con el proceso de desarrollo del producto, logrando lo mejor posible dentro de lo que la organización y las circunstancias se permitan. Ahora sí. Estos somos los tres que estuve mencionando durante la charla. Rubén Vega, Bob Pascale y yo. Esos están los QR para que nos puedan contactar en LinkedIn. Invitarlos a lo que van a ser las charlas ya de mañana prontito con Bob, con lo que es cultura y comunicación. Se las recomiendo, las estuvimos viendo hoy. Va a hablar de cosas súper interesantes que muchos las creemos como obvias y en realidad realmente dan un giro a la cabeza y a cómo encarar el proceso de trabajo en las organizaciones. Y Rubén nos va a estar deleitando con un tema que es JQL en Jira, que muchas veces el Jira es el eterno odiado de lo que es el trabajo diario, pero que es fundamental. Y bueno, Rubén claramente el 21 de marzo nos va a estar aproximando a poder trabajar todos mucho más cómodos con el Jira. Ese es el QR del canal, donde van a poder encontrar todos los kits. Hay playlists, todas estas recomendaciones son totalmente gratis. Esto es haciendo honor a Bob. Y bueno, ahora sí, ya cerramos el producto, los libros que les recomendamos. El Professional Product Owner, Essential Scrum y el Agile Product Management with Scrum. Todos estos libros tienen aportes muy ricos, en particular todas las imágenes como reconocimiento por el copyright, ¿no? Claramente, son de este libro, del Essential Scrum. Y bueno, nada, si ustedes están comenzando como Product Owner, como si están teniendo dudas sobre qué cosas hacer, qué cosas no, no duden en contactarme, en contactarnos, estamos a las órdenes y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias por estar ahí.